Para ir en hora, si os parece bien, vamos a continuar la sesión de esta mañana. Vamos a cambiar un poco ahora de foco. Y la siguiente intervención está a cargo de María Luisa Arte Trujillo, que es catedrática de Filología Latina de la Universidad de Extremadura y es especialista, por un lado, en historiografía latina y en historia de la gramática latina. Y las publicaciones digamos, el grueso de sus publicaciones giran en torno a esa perspectiva inmanente de la gramática latina. Tiene trabajos sobre los verbos neutros, la intransitividad y también el otro foco es la historia de la gramática latina del Renacimiento, sobre todo. Ha hecho ediciones críticas y traducciones de Pinastro, de Cristiano y de Juan García de Vargas. Y en ella confluyen esas dos perspectivas de historia de la gramática y historiografía de la gramática. La ponencia lleva por título ¿Qué hay en la tradición latina y qué no hay? ¿Qué no? En la gramática sobre la lengua castellana. Tradición latina y originalidad castellana. Muchísimas gracias. Yo iba a decir unas palabras sobre el profesor Gómez Asencio. Yo no me atrevo a llamarle Pepe porque no le conocí. Simplemente me llamó un día, me pidió que hablara de este título y mi homenaje va a ser decir que lo que sé de este tema lo sé en gran medida gracias a sus trabajos. Mi homenaje va a ser citarle una y otra vez hoy. Bien, a Nebrija le toca vivir un momento convulso desde el punto de vista social, político, religioso, económico, pero desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua la situación no era mucho más tranquila. Quiere enseñar gramática latina y es consciente de que para enseñar gramática latina hay que partir de la premisa de que los alumnos no saben latín, nadie sabe hablar en latín. Y es consciente también de que hace falta ya una gramática castellana. Así pues, para mí, lo esencial en la gramática de Nebrija es que en Nebrija confluyen el pasado, el presente y el futuro. El pasado de una tradición gramatical latina que hay que adaptar al presente. El presente por la necesidad de una nueva gramática latina y una gramática castellana nueva. Y el futuro del que Nebrija se va a convertir en un pionero sin duda destacado. Vamos a intentar ver en estos minutos esta mezcla de pasado, de presente y de futuro en la obra gramatical de Nebrija, latina y castellana. En cuanto al pasado, en cuanto a la tradición gramatical latina, Nebrija, cuando empieza a enseñar gramática latina aquí en Salamanca en 1476, es consciente de que hay que adaptar la enseñanza de la gramática latina, que esa tradición necesita una nova ratio. Él lo dice en el prólogo de su obra. En aquella época, como sabían latín, antes de empezar a estudiar gramática, no había nada difícil. Pero ahora, como nos hemos alejado muchísimo de la lengua latina, nova quadam rationes fuimus inducendi. Necesitamos una nova ratio, una nueva manera de enseñar gramática latina porque nadie sabe latín, los alumnos no saben latín. ¿Cómo era esa tradición gramatical que había que adaptar mediante una nova ratio? Pues estaba constituida fundamentalmente por los que conocemos como Grammatici Latini de Keil, esos gramáticos de los siglos IV a VI después de Cristo que fueron compilados por Keil. Todos esos gramáticos que habían constituido la tradición parten de la distinción de Quintiliano entre gramática metódica e histórica. Un gramático latino en la antigüedad era maestro de lengua y maestro de literatura, porque tenía que enseñar a hablar y escribir correctamente en latín, comentando a los autores de la literatura latina. Eso era lo que habían escrito las artes de Donato o de Caricio, que partían de un orden lógico, letra, sílaba, palabra, oración, y que escribieron esos tratados gramaticales que eran muy breves y que, como han dicho Baratán y Desbordes, se convierten en una vulgata repetitiva. Todos empiezan por la descripción de las letras y sonidos. Llegamos a la sílaba y el corpus, el núcleo duro de la gramática latina es el estudio de las 8 partes de la oración, con sus definiciones y sus variaciones formales, sus accidentes. Y a partir de ahí, ya con Prisciano, en el siglo VI, llegamos a la sintaxis. ¿Por qué? Porque Prisciano enseña latín en Constantinopla, en la parte oriental del imperio.
Tiene detrás la sintaxis de Apolonio Díscolo. Quiere comparar la sintaxis latina, la sintaxis griega, las construcciones. Quiere reflexionar, sobre todo tiene ese afán enciclopédico del siglo VI, de los momentos finales del Imperio. A él no le basta escribir un arte gramatical breve, sino que tiene que escribir unas instituciones que ocupan 1000 páginas. Estos gramáticos son los que constituyen la tradición, el núcleo duro de la gramática latina. ¿Solo esto? No, hay mucho más en la Edad Media. En la primera parte dominan Donato y Prisciano. Donato, sobre todo, para un nivel inferior y sobre todo para el estudio de las figuras, con su tratado del barbarismo. Y Prisciano con su sintaxis para un nivel superior. Pero no es suficiente con eso. Dicen que hay un obispo que en torno a 1200 le pide a Alejandro de Viladell que le enseñe latín a sus sobrinos. Y este se pone a enseñarle latín con las instituciones de Prisciano. Eso fue un desastre. Y entonces, ¿qué hace? Escribir el Doctrinal, un tratado gramatical formado por 2641 versos que, como dice Carmen Codoñera, al final se convierte en un recuento de construcciones anómalas, de listas, clasificaciones, verbos. Bueno, pues este triángulo, Donato para un nivel inferior, el Doctrinal de Viladell para un nivel intermedio, Prisciano para un nivel superior, es lo que tenía que enseñar Nebrija aquí en las aulas de Salamanca. ¿Solo había eso en la Edad Media? Por supuesto que no. Como muy bien conocen los profesores Esparza y Calvo, le llegan también a Nebrija gramáticas proverbiandi, esas gramáticas que partían también de la premisa de que los alumnos no hablaban latín y que ya en la Edad Media empiezan a utilizar las lenguas vernáculas, el italiano, el español, etcétera. Tratados a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, como el de Pastrana. Estos gramáticos que van a ser tan criticados por Nebrija. Todos conocemos el texto donde dice Nebrija: yo vengo aquí a desarraigar la barbarie, como se ha dicho antes, a que dejemos de hablar de los alteros, ebardos, pastranas y todos esos gramaticuchos que no merecen ni ser nombrados. Sabemos que Nebrija tiene muchas cosas en común con Pastrana, pero claro, tenía que sustituirle. Tratados especulativos de los modistas, que serán muy criticados en el Renacimiento porque utilizan ejemplos inventados, como Sócrates, Albus, Currit, Bene. Eso tiene que ser rechazado por un humanista del Renacimiento, porque eso no es latín. Que utilizan un latín bárbaro y que no quieren enseñar latín, sino reflexionar sobre la lengua. Y, por supuesto, Nebrija conoce, como se ha dicho aquí, esas primeras gramáticas que le llegan ya cuando está en Italia, cita una y otra vez a Lorenzo Valla, conoce las elegancias de Valla, los rudimentos de Perotti, las régulas de Guarino. Todo esto es la tradición gramatical latina que le llega a Nebrija, que conoce, que tiene que enseñar, pero que tiene que adaptar a la premisa esencial del Renacimiento, que ya he dicho que es que los alumnos no hablan latín. Cuando Nebrija escribe sus introducciones latinas en 1481 y en toda su obra su obsesión es desarraigar la barbarie. ¿Qué es desarraigar? ¿Se oye bajo? ¿Qué es desarraigar la barbarie? Bárbaro es una palabra griega que significa el que no habla griego, el que quiere hablar griego y hace ba, ba, ba. Bárbaro en latín es el que no sabe latín. Cuando Nebrija dice que quiere desarraigar la barbarie, lo que dice es que quiere enseñar latín. El latín para mí es la obsesión de Nebrija. El Ius Antonius Nebrisensis Grammaticus. Él quiere enseñar latín. El latín para él es la base de todo. Como dice en el prólogo de las introducciones traducidas al castellano, el latín está en la base de todas las ciencias que son propias del hombre en cuanto hombre. Es un pasaje precioso que supone una defensa de las humanidades y del saber, pero es que el saber está escrito en latín. Nebrija critica a los médicos que confunden úvula con vulva, critica a los teólogos que no saben interpretar la Biblia, critica a los de derecho y por eso hace también diccionarios de derecho. Para Nebrija el latín es la base. Como él dice, el latín está tan entremetido en las demás artes que yo puedo hablar sobre medicina, sobre teología, sobre derecho, pero ellos no pueden hablar del latín.
El latín es la puerta de entrada del saber. Lo había dicho ya Varrón en la antigüedad, es la primera de las 9 artes. Pero lo dice también el licenciado Vidriera, hay que partir del latín para llegar al resto de artes. Así pues, para Nebrija, escribir una gramática es enseñar latín, es su obsesión. ¿Cómo define la gramática latina? Con una definición tomada de la antigüedad, de Quintiliano, de Diomedes. La gramática es enseñar a hablar y escribir correctamente, partiendo del uso de los autores elegantes, et doctissimorum virorum uso. ¿Quiénes son? Pues Cicerón, Virgilio, y de la auctoritas. ¿Quién es la auctoritas? Esos gramáticos de la antigüedad que había que recuperar y adaptar. Lo había dicho ya Lorenzo Valla en el prólogo del libro segundo de las elegancias. Todo el que ha querido hacer gramática latina después de Donato y Prisciano no ha hecho sino balbucear. Nebrija quiere enseñar a hablar y escribir en un latín elegante, partiendo del uso de los autores latinos y partiendo de la autoridad gramatical. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando en las primeras gramáticas del Renacimiento queremos dignificar la gramática, recuperar este latín elegante e incluirlo ahí todo porque el latín es la puerta de entrada al saber? Pues que ahí tienen pretensiones de totalidad. Y en la gramática latina entran elementos de fonética, de morfología, de sintaxis, tratados de composición de cartas, métrica, cosmografía, todo entra en la gramática latina porque es la puerta al saber. Por eso, si analizamos la estructura de la Recognitio, de la última edición de la gramática latina de Nebrija, bueno, y ya a partir de las 2 primeras ediciones de la obra, se vislumbra, como en todas estas primeras gramáticas del Renacimiento, ese afán de totalidad. Nebrija empieza por los paradigmas, las declinaciones, las conjugaciones, el libro tercero de Erotémata, de entrada a la morfología, la sintaxis, la prosodia y luego todo ese añadido de figuras de construcción, de todo tipo de tratados. Nebrija su obra supone una adaptación del pasado al presente. Hay elementos en la obra de Nebrija que miran al pasado. Él mantiene la división de los 5 genera verbi que habíamos venido viendo en la tradición de la gramática latina, activos, pasivos, neutros, comunes y deponentes. En la sintaxis estudia primero, como ha estudiado el profesor Sánchez Salor, la sintaxis del verbo y luego la del nombre, cuando el orden lógico que encontraremos ya en la gramática racional será el contrario. Utiliza terminología medieval, antesé, posé. Por supuesto, no aparece todavía en Nebrija la distinción entre la constructio iusta y figurata, que veremos luego ya en 1524 en el de Mendata de Linacro. En Nebrija simplemente dice, qui de sintaxis scientia qua bona constructio a mala dignoscitur. Es una ciencia por la que se diferencia una construcción buena de una mala. Ahí no hay todavía gramática racional. Nebrija mira al pasado, intenta adaptar el pasado al presente. Es cierto que empezamos a ver ya algunos elementos modernos a partir de la segunda edición. La sintaxis cuenta con un libro independiente y va aumentando en su extensión. Me parece que en la edición de 1481 la sintaxis son 6 folios, en la de 1508 ya son 19. La sintaxis, esta sintaxis que va a ser fundamental para el brocense y la gramática racional, va aumentando su importancia. O hay verbos que se consideran impersonales y que en las distintas revisiones de Nebrija van perdiendo ese carácter. Y dice que ego sereno, por ejemplo, admite un sujeto que sea personal en un verbo que hasta entonces siempre se había considerado como impersonal. O que confluens, por ejemplo, es masculino porque ahí se sobreentiende fluvius. La elipsis deja ya de ser un poco una figura retórica y, por supuesto, que todavía no como en el brocense, es una figura gramatical, pero sí empieza a haber un intento de adaptación de todo el pasado al presente. El problema, como hemos dicho, que esta gramática de Nebrija, que venía a develar la barbarie, al final se convierte en el monstruo original de la barbarie y a partir de 1520 empiezan las críticas. A Nebrija le gusta mucho la metáfora gastronómica y dice que las primeras ediciones de su obra eran la pulpamentum, eran como leche y carne tierna para los bebés, era como un menú infantil. Que ya la edición de la Recognitio ya era osa y nervi, ya son huesos y nervios que hay que roer.
pero la verdad es que, bueno, estamos haciendo allí en el departamento la edición y traducción de la Recognitio, ahí no hay quien meta el diente. Muchas veces cuando me dicen, ¿y por qué no había hecho esto nadie antes? Y digo, lo raro es por qué lo estamos haciendo ahora. Porque es que quieren introducir tanto, comentar tanto, saber de tanto, que al final se convierte realmente en algo indigerible. Pero Nebrija no es solo consciente de que hay que adaptar al presente el pasado, sino que es consciente también del momento que vive. Y ahí está la originalidad castellana. Nebrija, adelantándose sin duda a su tiempo, es consciente de que hace falta escribir una gramática vernácula. ¿Por qué? Yo creo que Nebrija llega a la gramática vernácula, sobre todo en relación, en primer lugar, con el latín. Él, a lo largo de sus años de profesor de gramática latina, es consciente de que hay que partir del castellano. Si es que no saben hablar en latín, hay que utilizar traducciones inversas. Él dice, hay la misma distancia de Tebas a Atenas que de Atenas a Tebas. Hay que partir del castellano, porque nadie habla latín, ni los profesores. Me parece que Marineo Sículo decía que aquí en Salamanca había 7.000 alumnos, 30 profesores y tan solo uno sabía hablar en latín. Si es que no se sabe hablar en latín, para llegar al latín hay que partir del castellano. Lo habían visto ya las gramáticas proverbiandi y lo ve también Nebrija. Pero también ve la necesidad de escribir una gramática castellana por sí misma. Sin duda, como han estudiado mucho mejor que yo los profesores Calvo y Esparza, las introducciones latina y bilingüe, esa traducción que hace Nebrija en el 88 de la gramática latina al castellano, constituye un paso intermedio, porque fue consciente ya de la posibilidad de escribir una gramática en términos castellanos, aunque fuera una gramática de latín, pero que el castellano ya había alcanzado la madurez como para poder expresar un conocimiento gramatical. Él dice en alguno de los prólogos que en esa obra fue simplemente un traductor que hizo tarea de intérprete. La reina le había pedido, oye, que las monjas no saben hablar en latín, traduce tu gramática al castellano para que estas pobres puedan estudiar latín. Y dice, bueno, ahí al principio yo hice una tarea de traductor, pero también en el prólogo de esa obra dice que es consciente de que si su gramática latina era útil para los que sabían latín, esta obra era útil para los que sabían, los que no sabían, los maestros, los que lo habían olvidado, para todo tipo de público. Y también dice en una glosa de la Recognitio, y es muy interesante, y antes me ha recordado el profesor Álvarez de Miranda cuando hablaba de si un diccionario es español o en español, o Nebrija dice que esta traducción de la gramática latina al castellano es una obra hispaniense, porque está escrita por un español traduciendo al castellano un contenido, pero el contenido es latino. Y él nos dice, yo quiero hacer una gramática que no sea hispaniense, sino hispana, escrita en castellano y sobre el castellano. Y esa es la gramática de la lengua castellana. Él una y otra vez dice cuáles son los objetivos de su obra. Lo dice en el prólogo y en el prólogo del libro quinto. Él dice que escribe la gramática castellana para tres cosas fundamentales. Para codificar y someter a leyes la lengua. Lo dice en el prólogo de la gramática, nuestra lengua lleva ya 500 años evolucionando, contamos con autores, estamos en la cumbre. Hace falta alguien que le diga a un alumno, como apunta también en la repetitio quinta, que si alguien le pregunta, ¿tú eres?, él no tiene que contestar sí ero, sino sí soy. Y si alguien le pregunta, ¿tú sabes?, alguien le tiene que decir, tienes que decir sí sé y no sí sabo. Porque la analogía, los paradigmas a veces nos engañan. Nebrija repite una y otra vez la gramática castellana. Si no entreviene el poder de vuestra autoridad y los que tienen poder para hacer uso. Y ahí habla de la reina y de los doctos. Es la auctoritas y la potestas, el poder y el saber. Nebrija es consciente, adelantándose a su tiempo, adelantándose a la propia reina, de que alguien tiene que decir ya en castellano qué es correcto y qué no es correcto. Es el primer objetivo, la primera originalidad de su gramática castellana. Segundo objetivo, como hemos dicho, utilizar el castellano para llegar al latín. Si yo le enseño a un alumno el armazón teórico de la gramática, los conceptos generales en castellano,
pueden llegar con mucha más facilidad cuando quieran estudiar latín. Lo repetirán luego Correas y Villar, como ha estudiado muy bien la profesora Martínez Gavilán. Hay que llegar al latín, a la estructura de las gramáticas, a ese armazón teórico partiendo del castellano, porque así es mucho más fácil. ¿Quiere esto decir que Nebrija era consciente de que se puede hacer ya una gramática general y universal? No. Cuando él utiliza el concepto de ratio, él se refiere a la razón que explica un uso determinado. Y para él la razón es el uso de los autores elegantes. Para Nebrija, para de la Cerda, para los jesuitas, un gramático no es un inventor, un filósofo. Eso para él es el brocense. Un gramático es un observador, es un vigilante que está ahí mirando los usos de los autores latinos elegantes, que a partir de ellos tiene unas normas que le enseña a los alumnos esas normas de memoria y los alumnos tienen que repetir esas normas que han aprendido. Al final es una pescadilla que se muerde la cola. Pero él ya dice que hay una serie de conceptos generales y universales que los alumnos pueden aprender en castellano para llegar con más facilidad al latín. Y el tercer objetivo, enseñar castellano a todos los que no lo saben. Él lo dice, estamos extendiéndonos y dominándonos a pueblos que no hablan en castellano, y menciona ahí, me parece, a los navarros, los franceses, tienen que aprender castellano, para eso escribe fundamentalmente el libro quinto de las introducciones. Estos objetivos relacionan la gramática latina y la gramática castellana, porque las dos obras al final estaban concebidas para fijar las normas, los paradigmas de la lengua y para enseñárselo a todos aquellos que querían aprenderla. Pero, ¿cuál era la diferencia? Pues que cuando nosotros decimos que la gramática quiere enseñar a hablar de manera correcta y elegante, partiendo del uso de los autores y de la autoridad, en la gramática latina tenemos los autores elegantes, Cicerón, Virgilio, tenemos la autoridad, Quintiliano, Donato. En la gramática castellana ya tenemos autores elegantes y los utiliza Nebrija en su obra una y otra vez, pero ¿quién es la autoridad? No hay. Si es la primera gramática castellana que se está escribiendo, Nebrija menciona en la gramática castellana a los gramáticos latinos. Como ha estudiado muy bien el profesor Gómez Asencio, ¿cómo habían de ser si no las primeras gramáticas castellanas? ¿Sobre qué otro modelo podían haberse construido? Las gramáticas se insertan, y no puede ser de otro modo, en el paradigma científico o en el marco teórico de que dispone cada gramático en el momento de elaborarlo. Nebrija tiene que recurrir a las partes de la gramática que habían establecido los gramáticos latinos, a los conceptos de género, de especie, de voz que habían establecido los gramáticos latinos. Como dice también el profesor Gómez Asencio, Nebrija no puede evitar decir que allí es un adverbio, que porque es una conjunción, que hacer es un verbo, que existe la concordancia, la reacción, o que en el sintagma la y cecina se relacionan o concuerdan en género y número. Es que era así en la gramática castellana y es que eso ya estaba dicho en la gramática latina. ¿Qué hace Nebrija? ¿Latinizar o deslatinizar? Está utilizando la tradición latina para explicar la originalidad castellana y eso lo hace en todo. En la división de la gramática, por supuesto que Nebrija parte de la división de la gramática metódica e histórica, que ahora se convierte en doctrinal y declaradora, de las partes de la gramática latina, fonética, prosodia, morfología y sintaxis. Toma también de la gramática latina el tipo y el orden de las partes de la oración. Y en cuanto al orden nos dice, en todas las lenguas hay unas partes de la oración que tienen como más dignidad y esas han de ser tratadas antes. Y en las partes de la oración, parte del concepto de la gramática latina, eso sí, siempre luego llega a la originalidad castellana. Y si en latín había 8 partes de la oración, nos dice Nebrija que en castellano hay 10. Elimino la interjección, que ahora la incluyo dentro del adverbio, y añado 3 partes de la oración en castellano. El artículo, que no existía en latín, el gerundio y el nombre participial infinito. Nebrija parte de la tradición latina y llega a la originalidad castellana. En cuanto a la acentuación, dice Nebrija, en todas las lenguas
En las palabras hay una sílaba que se enseñorea sobre las demás y que recibe el acento. ¿Eso es, por decir eso, está copiando la gramática latina? No, era así. Lo habían dicho ya los gramáticos latinos, es lo que sí aplica eso a la originalidad castellana. O el concepto de concordancia y dirección. Él va a decir, la concordancia es un fenómeno universal, se da en todas las lenguas. En todas las lenguas concuerdan el sustantivo con el adjetivo, el nombre con el verbo y el relativo con el antecedente. Ahora bien, las particularidades ya de la concordancia, ahí ya llegamos a la originalidad dentro de cada lengua. Nebrija parte siempre de la estructura, del objetivo, de la base de la gramática latina, pero lo aplica a la descripción de la lengua castellana. Por eso cambia la estructura de la gramática latina respecto a la gramática castellana. En la gramática latina, Nebrija había intentado seguir un orden lógico, letra, sílaba, palabra, oración. Pero como los alumnos no sabían latín, tuvo que incluir esos dos primeros libros de declinaciones, conjugaciones, de paradigmas, porque primero se tenían que aprender todo eso de memoria. Por eso utiliza lo que él llama no un orden natural, sino artificial. Rompo el orden porque primero voy a enseñarles las declinaciones y las conjugaciones. La gramática castellana, los 4 primeros libros, no están pensados para enseñar castellano, si los alumnos ya hablaban castellano. Ahí sí puede seguir el orden natural que veíamos en los gramáticos de la antigüedad, letra, sílaba, palabra y oración. En la gramática castellana, el libro primero, fonética, libro segundo, ortografía, libro tercero, morfología, libro cuarto, sintaxis. 4 libros. Ahora bien, llego al libro quinto, que es el que está pensado para los que tienen que aprender castellano. El libro quinto ya sí va a tener la misma estructura que la gramática latina, porque son 2 partes que están pensadas para alumnos que no hablan una lengua. Por eso el libro quinto de la gramática castellana se llama Introducciones de la gramática castellana, como se llamaba la gramática latina, porque está pensado para alumnos que no hablan esa lengua. Más intentos de adaptación de la tradición latina a la originalidad castellana. El libro cuarto, por ejemplo, de la gramática castellana, creo que se está quedando un poco la... ¿Lo puedo arreglar yo o no? Desde aquí. Bueno, lo puedes hacer, es que temo estropearlo. Es que me estoy dando cuenta de que va quedando... Perdón. Fenomenal. Más intentos de adaptación de la tradición al presente. Por ejemplo, el libro cuarto de la gramática castellana es más teórico y sistemático que la latina. La latina describe más. Aquí es la primera gramática castellana. Tiene que explicar unos conceptos sobre concordancia, sobre reacción. Todo se vuelve como más teórico, más sistemático y menos descriptivo, porque no hace tanta falta. Ya hemos dicho que hay diferencias en la morfología, se pasa de 8 partes a 10. Diferencias en algunas definiciones. Nebrija, parte de las definiciones de los gramáticos latinos, si es que estaban ahí. Pero siempre lo adapta a la originalidad castellana. Por ejemplo, en el verbo, Nebrija dice en latín, verbum es pars orationis declinabilis, cum modis extemporibus sine casu, agendi vel patiendi significativa. Es decir, es la parte de la oración que se declina, que tiene modos, que tiene tiempo, que no tiene caso y que significa acción o pasión. Gramática castellana. El verbo es la parte de la oración que se declina con modos y tiempos y no tiene caso. Y me olvido de si significa acción o pasión. ¿Por qué modifica esa definición? Porque él dice que en latín hay voz activa y voz pasiva, pero en castellano solo hay voz activa. Por lo tanto, en la definición del verbo, elimino lo de que significa acción o pasión, porque eso no me interesa. Nebrija adapta continuamente las definiciones, los conceptos tradicionales de la gramática latina a la originalidad castellana. Como indica el profesor Gómez Asencio, a veces elimina piezas, a veces introduce. Elimina, por ejemplo, el orden como un accidente de la preposición. En latín las preposiciones normalmente van delante, pero pueden ir detrás y ahí tenemos causa y gratia. Por lo tanto, un accidente de la preposición en latín es el orden. En castellano no, pues elimino ese accidente. Eso es originalidad castellana.
O digo, mantengo el concepto de caso y de declinación en la gramática castellana, pero digo que pasamos de 7 casos a 5 y que en vez de expresarse por desinencia se expresan mediante preposiciones. Introduce elementos, como hemos visto, con distintas partes de la oración. El concepto de pasiva refleja. Él dice, ámase Dios, ámanse las riquezas. Pasiva refleja. Los conceptos de perífrasis verbales, el futuro, amaré, he de amar. El concepto de preposición impropia o locución preposicional. Introduce un poco el concepto del suplemento, cuando dice en castellano la acción del verbo puede pasar en segundo caso o en otra cosa. Innova al explicar los sufijos de la gramática castellana y ahí habla de ez para los patronímicos, ano, es, eño, isco para los gentilicios, azo para los aumentativos y dice, el castellano es la única lengua que tiene aumentativo y yo voy a nombrar cómo se llama, aumentativo. Y este es el sufijo que se utiliza. Eso es originalidad castellana. O dice que innova el castellano también porque el castellano frente al latín puede formar un diminutivo de otro diminutivo. Y no mencionáis ningún ejemplo, pero luego se ha apuntado cajetilla, me parece, o otros ejemplos. Siempre adapta la tradición latina a la originalidad castellana. ¿Utiliza el concepto de declinación? Sí. Él dice, habla de las declinaciones en la gramática latina y también en la gramática castellana, como ha estudiado una y otra vez el profesor Gómez Asencio. Nos dice, en castellano se puede hablar de declinación porque podemos hablar de prototipos y paradigmas de nombres en singular y plural. A, as, o, os, consonante, es. Y luego los pasos. En latín se expresan con desinencia, en castellano con preposiciones, pasamos de 7 a 5. O en el concepto de genus y de voz verbal. En la gramática latina se había hablado de los 5 genera verbi, activos, pasivos, neutros, comunes y deponentes. En su gramática latina, Nebrija mantiene esos 5 tipos y dice que en latín, aunque a esa consideración va llegando ya en las distintas ediciones de la gramática, había 3 voces en latín, activa, impersonal y pasiva. Llegamos al castellano. Nos dice, en castellano solo hay 2 géneros, verbos activos y absolutos. Yo amo a Dios, yo vivo, yo muero. Y solo hay voz activa. Él parte de un concepto morfológico, cambia en castellano los conceptos para hablar de la voz y nos dice, como en castellano la pasiva se refleja o con el pronombre se o con formas compuestas, en castellano no existe la voz pasiva, solo hay voz activa. En la pronunciación, en la pronunciación también intenta adaptar el latín. Capítulo 4 de la gramática castellana sobre los sonidos de la lengua latina. Libro 5, los sonidos de la lengua castellana. Por supuesto, habla de cómo va cambiando la pronunciación en castellano por influjo árabe o, por ejemplo, a propósito de la elle, ahí actúa como un castellano y dice, se equivocan los que escriben en castellano ilustre o sílaba con elle, porque eso es latín. Aquí está actuando como un gramático castellano, y no como un gramático latino. O nos dice que la elle en castellano tiene 2 oficios, uno prestado que trajo del latín y uno propio que tiene en castellano cuando se utiliza doble. O en prosodia nos dice que en latín no existían triptongos y en castellano sí, por supuesto es consciente de la pérdida de cantidad de las vocales y cambia el ritmo y la acentuación en la poesía. En el léxico intenta traducir también todo el léxico que se había utilizado en la gramática latina. El futuro ahora es venidero, las perífrasis o circunloquios son rodeos, metódica histórica, doctrinal y declaradora, epiceno y ambiguo se convierten en mezclado y dudoso, las contracciones son cortamientos, las partículas partecillas. Como ha estudiado el profesor Ridruejo, además, si se analiza el léxico de las introducciones latina y bilingüe del 88 respecto a la gramática castellana del 92, se ve que ha aumentado mucho, que se ha desarrollado mucho el léxico del castellano referido al metalenguaje y a la gramática. Tal vez se deba, como dice él, al distinto nivel de los alumnos que estaba dirigida la obra. Pero Nebrija utiliza un léxico gramatical en castellano en una obra que está tratada sobre la lengua castellana para hablantes del castellano o quienes quieren aprender la lengua castellana.
Por eso el profesor Gómez Asencio defendía tanto a los que acusaban a Nebrija de ser un latinizante y decía, ¿cómo no va a latinizar? Pero lo que hizo en realidad no fue latinizar, sino que fue el primero que deslatinizó. Fue el primero que utilizó conceptos generales, estructuras, métodos, léxico de la gramática latina para aplicarlo por primera vez a una gramática castellana. Él decía que había 3 tipos de latinización: teórica o general, utilizar conceptos generales y universales de la gramática latina, pues eso, las partes de la gramática, los tipos de gramática aplicados a la gramática castellana. Descriptiva, utilizar categorías concretas de la gramática latina para la gramática castellana. Lo hizo también, lo hemos visto con el concepto de género, de voz, de parte de la oración. De uso, propongo modelos de autores para la lengua castellana. Lo hizo también. Siempre se ha dicho que es el primero que utiliza los ejemplos del Marqués de Santillana, de Alfonso X, de Juan de Mena, y que por lo tanto lo que está promoviendo es un uso semejante al de estos autores. Pero desde el artículo de Bustos del 83 se dice no, él utiliza esos ejemplos en las partes que tienen que ver con la sinalefa, la métrica, la retórica, pero que el uso que quiere imponer de la gramática castellana es el que establecen los doctos, el consensus doctorum, los doctos los que saben sobre la gramática. En definitiva, comenzábamos esta exposición diciendo que para mí la clave de la obra gramatical de Nebrija, latina y castellana, es que en Nebrija se mezclan el pasado, el presente y el futuro. El pasado del que él se va a convertir sin duda en un referente necesario, porque Nebrija es el que trae toda la tradición gramatical latina al Renacimiento. Sus introducciones latinas se convirtieron, como se ha dicho luego, en el primer bestseller de la bibliografía española, en la Biblia gramatical de la que aprendieron latín generaciones de castellanos. Hay que mencionarles siempre por traer al presente la tradición gramatical latina. Pero él, en esa obsesión por enseñar latín, por enseñar la gramática latina, que como él dice es necesaria en cualquier etapa de la vida, necesitó una serie de obras que fueran apuntalando esa tarea gramatical. Y ahí entran léxicos, ortografía, correcciones de la Biblia, tratados de retórica, de griego, de pronunciación, de hebreo, porque es que para un gramático latino, esa gramática latina en la que está escrito, esa lengua latina en la que está escrito todo el saber, tiene tal afán de totalidad, de enseñanza total, que no podemos decir que la gramática castellana sea un verso suelto, algo que no tiene nada que ver con el resto de la producción gramatical de Nebrija, por supuesto que no. Encaja perfectamente con el proyecto de enseñanza total de Nebrija, el proyecto de enseñanza de la gramática. Que la gramática castellana a la que Nebrija llega por la necesidad de codificar la lengua, de enseñar mejor latín, de enseñar castellano. Que la gramática castellana tiene una base latina, por supuesto. En la primera página empieza con una cláusula de tipo ciceroniano. Cuando bien conmigo pienso, comienza por una cita de Quintiliano, por etimologías latinas, por la división de la gramática como la habían establecido los gramáticos latinos. Si consideramos que la gramática castellana es un edificio, el cimiento latino, la argamasa latina, la estructura latina, el objetivo del edificio en parte también para el latín, pero es un edificio cuyos moradores van a ser hablantes de castellano. Por eso el mobiliario original era castellano y por eso estaba pensado también para los que quisieran entrar y aprender castellano en ese edificio. Nebrija dice que la gramática es esencial y que tan solo la muerte podría librarle de trabajar en gramática. En 1522 la muerte le libró de trabajar en gramática, pero eso no impide que hoy, 500 años después, y gracias a la tarea de profesores como el profesor Gómez Asencio, sigamos valorando la labor de Nebrija a la gramática latina y castellana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. María Luisa, Sí, sí. por esta espléndida ponencia que bueno, pues, con una perspectiva tan abarcadora y tan integradora, pues, la imagen del puzzle nos ha quedado bien grabada. Creo que andamos un poco justos de tiempo, pero yo creo que es el turno ahora para preguntas, para comentarios, porque todavía podemos hacerla. No sé si esto es bueno o es malo. Están de acuerdo con lo que has dicho. A mí me pica mucho la curiosidad cómo vais con esa edición. Pues queremos presentarla, como el Brocense y Nebrija tenían ese juego de si van a hacer un Vengador que continúe su obra, como el año que viene también conmemoramos al Brocense, queríamos presentarla el año que viene y yo creo que lo vamos a conseguir, sí. Sí. Ahí tenemos a mi maestra Octavio Sánchez Salor metiéndonos, en vereda. Bueno, pues vamos a dejarlo de momento aquí y seguimos así 5 minutos.